Bien, Freddy, hermano, que adaptándonos a esta vuelta, hermano. Qué, qué bien, Jorge, sí, difícil, pero vamos a ver cuánto está, hermano. Sí, claro. ¿Cómo les fue con la lectura del texto? Es un texto un poquito como viejo, ¿no? Para el Ujú. momento. Es como con unas premisas válidas todavía, pero como que un poquito descontextualizado para la época. Hay que adaptarlo, yo creo, un poquito a lo que está pasando, sobre todo el contenido de las empresas culturales, ¿no? Sí, un poco. El texto tiene como objetivo es hacer referencia a los estudios de comunicación en consumo cultural, Sí, porque el texto anterior también a este. También estamos hablando de una tradición en las investigaciones en comunicación y consumo cultural en América Latina y obviamente tenemos que partir del hecho de cómo es que inicialmente se empezó a concebir o sea, se empezó a estudiar o abordar pues, los estudios de la cultura, del consumo cultural y en relación a los medios de comunicación en América Latina. Entonces, sí, claro, Jorge, que desde luego tiene, o sea, el contexto obviamente no es el nuestro, no hace tanta referencia a lo que está pasando hoy en día, pero tenemos que partir de esos antecedentes, específicamente con los medios de comunicación tradicionales. claro, es un referente interesante, pues. Ajá, sí, claro, hay obviamente elementos que pueden ser vigentes, pero nos compete un poquito es hablar de como la historicidad en América Latina, porque hemos hablado de las teorías de comunicación, algunas teorías clásicas de la comunicación y de estudios de recepción en Europa, en Estados Unidos, muy antiquísimas, incluso muy clásicas, pero ya tenemos es que, digámoslo así, migrar al campo latinoamericano, conocer esos primeros estudios para luego ya aterrizar, como dicho de esta manera, en la actualidad, ¿cierto? Muy bien, chicas, María Alejandra, Verónica, ¿cómo están? Hola, María Alejandra, Verónica, Ana María, Isabela. ¿Cómo les ve con el texto? Profe, bien, pues también lo personal, digamos que en el inicio me acordó mucho a la clase pasada, Ujú. pero ya después que fue como desglosando y dando cifras, creo que si bien el texto es viejo, aún todavía se ve muy reflejado ese tipo de cosas. Ok, muy bien. María Alejandra, Verónica, vamos preguntando de cómo les ve con el texto. Profe, hola. Bueno, a mí este texto me recuerda mucho a lo que se vio también en globalización, que estaban hablando del consumo y que ya no habían tampoco barreras en las fronteras culturales. Y eso me pareció muy interesante. Ok, muy bien. Gracias, Verónica. Pregunta de nuevo a María Alejandra y a María Camila, ¿cómo estás? Estamos hablando del texto, ¿cómo les ve con esa lectura? María Camila, Verónica, Hola, perdón, Verónica, profe, no. María Camila y María Alejandra. Hola, María Camila, ¿cómo ¿cómo estás? está? ¿Bien o no? Mire tú, Todo súper bien. bueno, me alegra. ¿Cómo te ve con el texto? Eh, pues bueno, pues fue bueno, profe, hablaba sobre como las concepciones, como que han dado, o cómo han cambiado las concepciones según las fronteras culturales, cómo ha transformado como la manera, como vemos como la cultura. Ujú, muy bien. Y María Alejandra. María Alejandra entonces no está.
Profe, sí, pero ya está teniendo problemas de conexión. Ah, ok. María Camila, hola. María Camila Castro. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Estamos hablando un poco de lo que el texto, ¿cómo les pareció? ¿Qué aspectos consideran relevantes? María Camila, ¿estás teniendo problemas de conectividad? Más o menos, profe. Ah, bueno, pero yo te escucho. ¿Cómo te ve con el texto? Hola, Hola, profe. hola. ¿Y cómo te ve con el texto, con la lectura? Ah, no lo leí, profe. Ok. Bueno, ese texto entonces, de alguna manera u otra, nos sigue advirtiendo de elementos muy articulados a lo que es el consumo cultural en América Latina, bajo la influencia o la presencia de los efectos de los medios de comunicación, específicamente en la televisión, por ejemplo, que tradicionalmente se ha considerado como el rey de los medios, ¿cierto? Eh, Básicamente se articula con lo que estábamos hablando clase anterior, y es que ese consumo cultural se puede entender desde las diferentes lógicas operativas y las mismas características que tienen los contenidos de los medios y cómo eso afecta o incide significativamente en nuestra cultura, en la manera en cómo nosotros construimos nuestra cultura desde lo local y desde lo transnacional incluso, bajo el contexto de la globalización, del poder acceder a partir del consumo de diversos contenidos, de diversas informaciones de dichos medios, a lo que se vive, lo que se piensa eh, en otros lugares del mundo, ¿cierto? Pero más allá de eso, que es ver o consumir productos diversos dentro de la lógica del consumo cultural, lo que nos comprende, lo que nos compete a nosotros comprender es cómo esto afecta significativamente las maneras de cómo nosotros construimos nuestra propia cultura, ¿cierto? Y entiéndase por cultura todas aquellas producciones o creaciones que nosotros hacemos en función de construir una sociedad, en función de manifestar o expresar ciertas, valga la redundancia, ciertas expresiones o ciertas, o enunciarnos culturalmente, artísticamente en diversos ámbitos y en diversos contextos, y que indudablemente los medios de comunicación, ya sean desde su forma tradicional y ya hoy por hoy, en función en el escenario de la convergencia de medios digitales, esto sí lo hemos vivenciado muy de manera significativa, esas incidencias que tiene la cultura nuestra. Ese texto también tenía ese propósito, seguir mirando un poco cómo en Latinoamérica, si bien el texto hace referencia a medios de comunicación tradicionales y muy articulado al consumo, entonces, eh, cómo este asunto del consumo cultural, esto qué implicaciones tiene en funciones en relación a lo social, en relación a lo cultural, en relación a nuestra sociedad, en relación a nuestros hábitos de consumo propiamente. Es como casi que si dijéramos, eh, tenemos o construimos varias maneras de ver, por ejemplo, televisión, como si no existiera solamente única, sino varias maneras o modalidades de ver o consumir televisión. Así mismo también pasa con otros medios, otros contenidos. Entonces el texto tenía esa intención de seguir ilustrando y seguir un poco comprendiendo qué es lo que se ha venido, cómo se ha venido estudiando, cómo hemos venido abordando el fenómeno de los medios de comunicación, el consumo cultural, porque los contenidos de los medios de comunicación siguen siendo mirados desde una lógica muy
comercial, muy desde el consumo propiamente, y cómo eso va incidiendo en nuestras construcciones culturales, ¿cierto? Hoy tengo por mostrarles, ya aterrizando en un caso muy concreto y muy inmediato, a los consumos que nosotros como sociedad hemos hecho específicamente de la televisión. No es que estemos casados con la televisión, pero la televisión ha logrado reunir como toda una serie de textualidades o narratividades, incluso narrativas incluso de los otros medios, y que ha manifestado un consumo, un alto consumo masivo, los contenidos propiamente televisivos, mediáticos, muy comerciales ellos, pero hay un caso muy concreto en nuestra sociedad. Yo les quiero entonces presentar, perdón, voy a compartir pantalla, quiero presentar a este personaje. Estamos viendo las diapositivas. Sí, Perfecto. Ok, muy bien. Partimos de un personaje muy conocido en nuestro contexto, en nuestra sociedad y a nivel internacional, con este señor de Pablo el Patrón del Mal. Pablo el Patrón del Mal, recuerden, serie televisiva insignia de Caracol. Y vamos entonces a mirar un poco, o sea, aplicado esto a un escenario muy inmediato nuestro, dentro del consumo cultural, dentro de muchos de estos productos que nos ofrece la televisión y los medios en la actualidad, con un personaje muy particular, como lo es Pablo Escobar. Pablo el Patrón del Mal, así se llamaba la serie, no sé si la vieron o algunos capítulos, en fin, pero todas las conocemos igualmente. Pablo el Patrón del Mal, percepciones desiguales. Partamos de estas dos imágenes. La imagen de la izquierda corresponde a la fotografía pues, del momento donde fue, lo que fue primera vez que en su carrera delictiva, creo, fue capturado, lo metieron a la cárcel y le tomaron la fotografía, pues, fotografía judicial. Y la de la derecha hace parte de la imagen hecha pues para la serie, ¿cierto? Nosotros empezamos a hacer si hacemos un análisis en términos visuales de ambos elementos, podemos encontrar de que hay unos aspectos muy desiguales dentro del lenguaje estético. Configura significativamente la imagen de la derecha, es una muestra mediática donde pues, las mismas proporciones visuales pues, ayudan a que ese mismo estereotipo se esté replicando en la serie y que sea la misma visión que se quiere dar a entender de este personaje, ¿cierto? Esa sonrisa de la fotografía original, o sea, esa fotografía no es alterada, eh, algunos de ustedes de pronto la han visto en algún momento, pero es una sonrisa pues prácticamente desafiando el sistema. Usted dirá, pero profe, bueno, entonces ¿cómo se debió haber tomado la fotografía? Obviamente yo no soy el realizador de la serie, ninguno de nosotros, pero aquí estamos entendiendo lo siguiente, es que desde la reconstrucción o más bien reinterpretación visual de estos elementos, ya estamos, ya una serie de cómo se está dando de entrada la configuración dentro del lenguaje visual de lo que sería el estereotipo y lo que nos va a esperar la serie como tal, ¿cierto? Obviamente tenemos que entender de que son productos televisivos enmarcados en una lógica comercial, que necesitan vender y por ende se permiten hacer este tipo de cosas. Un investigador que se llama Adolfo Prieto, teórico también de la comunicación, él distingue lo siguiente. La literatura, por ejemplo, sea una novela, un cuento, una poesía, la literatura no solamente son obras escritas, pueden ser otras expresiones también de carácter artística y culturales. Todas y cada una de ellas, compañeros, compañeras, pues en su misma elaboración, desde su misma concepción, el autor está
suponiendo, o sea, presupone que hay unos lectores o hay unas audiencias en las cuales él mismo la reconoce desde el mismo momento que está escribiendo, está consiguiendo la obra. Es decir, reconoce en el sentido de que él intenta generar unos impactos, unas incidencias en esos públicos de tal manera de que uno de cierta u otra forma eh, resulte satisfecho, resulte eh, muy, muy quizás reconocido por la misma historia, que uno tenga, digámoslo así, como la capacidad en términos imaginativos de interactuar con la obra, incluso con la postura del autor. Es decir, la literatura trata de ser como muy limpia, muy blanca en ese sentido. Se presupone entonces de que esas audiencias de la literatura, esas audiencias, obviamente no es ese término, sino público, se reconoce, ¿cierto? Se reconoce como una serie de individuos que están ahí, que son capaces de aportarle dentro de su imaginación y de su percepción a la historia, a los personajes, a su trama, etc. Eso es lo que sería como la literatura, una de las cosas que uno llama la atención y que reconoce en cualquier expresión literal. Pero también reconoce que, dado la lógica comercial y todo un andamiaje de la economía capitalista que ha construido en los sistemas de producción económicos, obviamente en función de los medios de comunicación, pues esa literatura se convierte en un insumo más, ¿cierto? Para producir obviamente ciertos contenidos y en los contenidos propiamente televisivos, la literatura se degrada, o sea, se convierte en una especie de subliteratura donde no se reconoce que esos públicos existen, pero son pensados simplemente desde el consumo. ¿Qué hacíamos? Al decir acá que están destinados al consumo de masas, básicamente estamos pensando en audiencias como lo pensaban, lo concebía la escuela de Frankfurt y la teoría crítica. Los bienes de productos culturales concebidos como mercancías para el consumo masivo. Sabemos de antemano que cuando consumimos en masa, precisamente eso no nos deja aprendizaje, sino que todo está muy, muy abocado a qué, a la manipulación, el control social, la homogenización, cómo eso afecta nuestras identidades, en fin, ¿cierto? Entonces es totalmente lo opuesto a lo que es la literatura en su pura esencia. No existe en el patrón del mal más que una fabricación comercial destinada a satisfacer las aspiraciones insatisfechas del gran público y manipular los sentimientos humanos. Todas y cada una de estas seres chicos, de alguna u otra manera, satisfacen como ciertos deseos, ciertas motivaciones, eh, ciertas concepciones que el ciudadano del común, corriente, lo ha podido realizar. Entonces, es muy corriente también ver, muy común ver en las personas decir cuál es la referencia del concepto que tiene un personaje como este, ¿cierto? Y qué le representa en su vida cotidiana. O sea, una persona pobre que se preocupa por los, perdón, pobre que ya es rico, pero se preocupa por los pobres, es el fiel representante de lo que ningún personaje en la política o empresario, etcétera, ha podido hacer por una sociedad marcada propiamente como la nuestra por profundas desigualdades sociales, ¿sí? Y obviamente, como toda serie dentro de sus estrategias, dentro de sus narrativas, perdón, y dentro de todas sus estrategias de comercialización publicitaria, en fin, tiene que apelar a sentimientos humanos, pues obviamente para generar pues, vínculos con los audientes. El patrón del mal presupone una fuerte contraposición con la clasificación cultural que determina un análisis del público desde la construcción empírica. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Nosotros podemos ver a partir del patrón de mala existencia de esta serie, podemos empezar a analizar esto a la luz de que son contenidos televisivos muy destinados al consumo masivo, obviamente, y muy articulados a lo que es la cultura popular. Entonces, a partir de eso, nosotros tendríamos de pronto que hacer una análisis en una profundidad de lo que es el público, a partir de lo experiencial, como una serie de estas
va generando ciertas influencias, ciertas incidencias, ciertos efectos en las actuaciones individuales y colectivas en la vida cotidiana de las personas. ¿Será que de pronto el patrón del mal solamente se quedó en la serie? ¿O eso ayuda a resignificar ciertas cosas que las personas tenían al momento, por ejemplo, de la política en el país, del papel de la fuerza pública, de militares, de los políticos, ¿cierto? Aspectos que llaman mucho la atención, por ejemplo, para los jóvenes. El poder adquisitivo, una vida fácil, en fin, todo esto se va de alguna u otra manera viendo reflejado en actividades humanas de nuestra sociedad y que de alguna u otra manera van afectando la identidad del individuo y obviamente las maneras en cómo nosotros construimos sociedad, cómo la vemos, cómo asumimos la realidad, en fin. Entonces ahí está como ese contrapunto, que por un lado pues es una serie totalmente dentro de la lógica del entretenimiento, pero eso va afectando significativamente otros ámbitos, ¿cierto? ¿Qué pasa en Colombia a manera de contexto en los años 60 y 70? Nuestra sociedad ha sido profundamente desigual, como hemos dicho y hemos reconocido y hemos sabido. ¿Qué pasa con la educación, por ejemplo? La educación en Colombia hubo unas experiencias muy significativas a partir de, por ejemplo, Radio Yucatensa, que muchas personas aprendieron a leer y a escribir a partir de lo que escuchaban en la radio, eran radioescuelas. Pero, obviamente, esas concepciones pedagógicas a partir de los medios de comunicación no estaban en desarrollo, es decir, no tenían una, un andamiaje como teórico, metodológico y pedagógico eficiente para decir de que la gente se estaba educando muy bien a partir de los medios de comunicación, específicamente de la radio. Sin embargo, hubo una serie de experiencias, como por ejemplo Radio Yucatensa, lo que ustedes ven ahí, muchos campesinos empezaron entonces a aprender a leer y escribir con ciertos contenidos de carácter educativo, con ese tipo de enfoques, ¿cierto? En nuestra sociedad. Todavía en los 60 y 70 en nuestra sociedad, no sé, las escuelas, asistir a la escuela representaba dificultades sobre todo económicas, ¿cierto? Entonces aquí nos están viendo que en los 60 y 70 el modelo educativo se centraba en escuelas de la radio, escuelas radiofónicas muy propiamente para los campesinos de nuestra gran población. Y se descubrió también de que esos modelos de escuelas de la radio pues también estaba entrando en una lógica de negocio, porque no era solamente la producción de programas, era la radio como tal, el artefacto, el dispositivo, que era elaborado por universidades norteamericanas y pues de esa u otra manera también, o sea, de esa manera se empezó a gestar o a desarrollar también toda, o a reforzar toda una lógica de consumo mediático muy influenciado por la cultura norteamericana, ¿cierto? La radio entonces, al igual que otros medios de comunicación muy presentes, sobre todo la prensa, la televisión aquí llegó de 54 el artefacto como tal, pero la programación obviamente no era mucha, empezó a desarrollar de manera muy fuerte a partir de los 70, pero estamos hablando aquí específicamente de la radio y la prensa, a partir pues de como la lógica operativa de estos medios de comunicación. Todos y cada uno de ellos estaba operando bajo la lógica del capitalismo. Entonces es indudable, la lógica del capitalismo orientada a reordenar socialmente nuestra sociedad. Y ¿qué hace el capitalismo desde la lógica de la venta de productos y servicios de carácter cultural? Pues homogeneizar, ¿cierto? Casi moldear o formar un tipo de ciudadanos muy particulares, muy pensados desde el consumo. Simplemente eso. Entonces, si bien nosotros tenemos estas referencias a través de estas imágenes, de estas primeras experiencias educativas, lo cierto es que ahí estaba encima
todo ese monstruo del capitalismo, ¿cierto? Siempre presente. ¿Qué pasó en los 80? Los 80 ya... Yo, yo te Hola, quiero decir algo sí, sobre eso. Diciendo ahí, sí, tú sabes que en los 60 y los 70, pues el analfabetismo en Colombia era grande, ¿cierto? Era mayor, era muy grande, era casi el 65% de la población que era analfabeta. sí, Entonces hay una premisa que ellos decían, ellos no leen y no escriben, pero sí escuchan. Entonces con la premisa de escuchar, por eso fue que establecieron pues la educación supuestamente radial, porque la radio la parte es el medio de comunicación más masivo, que es el que llega más lejos donde esté, ¿cierto? Es el que puede estar en el último rincón de cualquier lado. Entonces, dentro del discurso que ellos elaboraban era ese, elaborar un discurso desde que había como un Estado que estaba viendo por ellos. Pero sabes que ese Estado fue lo que llevó, esa situación fue la que llevó a que muchos campesinos que realmente entendieran la situación también se rebelaran ante ese Estado. Por eso fue como, ya saliendo un poquito del tema, la creación de esas ciertas guerrillas también de los años 60, ¿cierto? Porque también había un doble discurso. Porque miremos el contexto, estaba el discurso de izquierda, que era el de Rusia y China, ¿cierto? Y Cuba, que también estaba implementándose en cierto modo a contraposición a ese capitalismo que estaba llegando ahí. Entonces ahí las dos audiencias estuvo dividida en cierto modo para esos dos lados. Era como esa capa que te quería decir. claro, Jorge, no, muchísimas gracias también por esa intervención, eso hace parte también de nuestra historicidad. Eh, Todos esos momentos de coyuntura política que obviamente dieron inicio a las luchas armadas insurgentes. Claro, y eso, o sea, un elemento catalizador han sido, obviamente, en estos conflictos los medios de comunicación. Y, claro, yendo muy propiamente a lo que vos mencionas de como ese alcance que tiene o que tuvo en ese momento lo que era la prensa y la radio, siendo la radio un poco, digámoslo así, como más avanzada en su dispositivo, en su lógica operativa, pues porque yo estoy escuchando que me están hablando. No sé quién, hay un aparato que me está transmitiendo eso, ¿cierto? Pero sí, hoy podemos entender entonces que muy fácil, desde esa lógica comercial del capitalismo, se le hace mucho más fácil hacer un control y manipular, un accionar, establecer una serie de estrategias de manipulación y control social a partir de cierto grado de analfabetismo en las personas, ¿cierto? Y obviamente por la credibilidad que generan los medios, pues porque en los estudios, por eso hemos leído estos textos y quizás faltarían otros más, pero obviamente con estos podríamos decir de que ya detectamos cómo se empezaron a estudiar, se empezó a estudiar la comunicación y los medios de comunicación en Latinoamérica y obviamente en Colombia. Y es que, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que genera el medio de comunicación, el artefacto, el dispositivo tecnológico y todo lo que irradia y lo que representa sus contenidos en las personas? O sea, eso se convierte en un asunto muy cercano a uno. Por eso hablamos aquí, vamos a más adelante vamos a hablar en este curso de esos hábitos, de esos consumos, de esas actividades que nosotros hacemos al momento de consumir medios, ¿cierto? Porque eso ya se articula de manera significativa en nuestra cotidianidad, que no solamente nos sirve solamente nos sirve para informarnos, para entretenernos, educarnos, con unas premisas ahí que siempre van a existir en función de los medios de comunicación, en específico la televisión, sino que eso genera un vínculo con las audiencias. Una cosa ahí que es como si fuera un miembro más de la familia, o de su círculo social, o de su núcleo social, ¿cierto? Isabela, ibas a decir algo, que tiene el micrófono activado. No, yo no lo tenía activado. Pero bueno, sí, sí quería decir algo. Quería decir que más que un miembro de la familia, crean el personaje como un modelo a seguir. Como que generan mucha empatía tratando de ponerle problemas que normalmente la gente podría tener. Uh-huh. Para así, por ejemplo, como hacer que se sientan identificados con el personaje. Ok, sí, Isabela, mira, esos son de aspectos muy relacionados con, con esas visiones o esos efectos apocalípticos que vemos en los medios de comunicación y otros ven posibilidades. Siempre vamos a jugar con eso, ¿cierto? Hay unas visiones muy apocalípticas y muy caóticas de los medios de comunicación
que comúnmente se ven reflejados en muchas de estas teorías y muchos de estos estudios que hemos visto, como hay otros que ven son posibilidades y cosas que simplemente pasan, pero ver a partir de ese caos oportunidades, ¿cierto? De generar aspectos, digámoslo así, o cambios más positivos. Lo cierto es que al decir a manera de metáfora que la televisión y los medios de comunicación sean miembros más de la familia, bueno, no es que sea de pronto un miembro más de la familia, pero es un elemento que está inserto en toda la dinámica familiar, pues en su momento. Ya está, podemos decir que ya no vemos televisión con los papás y las mamás, con nuestros papás y mamás, nuestros hermanos, era la típica imagen de familia alrededor de la televisión, no, ya es una experiencia de consumo individual. Ya más adelante que hablemos, por ejemplo, de plataformas como Netflix que transformó dentro de las lógicas del consumo de medios y sobre todo de productos audiovisuales, ¿cierto? Y así pasan con otros contenidos, incluso con los mismos medios de comunicación que tuvieron que emigrar al escenario digital, o sea, analizados y vistos desde la lógica de la, de la convergencia de medios digitales, pero eso ya es otro apartado que vamos a ver más adelante. Tan solo acá estamos reconociendo de que en la época 60-70, en nuestro contexto social, cultural y político en Colombia, obedecía quizás muy de manera similar a lo que estaba pasando en el resto de lados de Latinoamérica, ¿cierto? Porque nuestras sociedades han sido muy marcadas por profundas desigualdades sociales y económicas, entre otras. Pero esa era una de las realidades en función de los medios de comunicación, ¿cierto? Vuelvo a la diapositiva. Ya yendo un poco a los 80s, estamos viendo, ¿cierto? Sí, muchachos. Ok. Sí, ok. Yo sí, profe. Sí, sí, profe. Ok, yo les pregunto, es por el tema pues de la plataforma. Muy bien. Ya en los 80s, pues pasó un suceso que marcó un internacional con el tema de la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín no es que el problema es que haya caído el muro, es una caída simbólica del socialismo a nivel internacional, a nivel mundial, ¿cierto? Porque está en contraposición con ese capitalismo promovido por Estados Unidos, ¿cierto? Entonces se entiende que la caída del muro de Berlín da como perdedor al socialismo y por ende implica de que ese socialismo como un modelo político, social y económico a nivel mundial no funciona, porque obviamente ellos se equivocan en un millón de cosas, en fin, y el capitalismo está presentando toda una novedad y una oportunidad de desarrollo para los países y todas las naciones del mundo, ¿cierto? Entonces, en esta lógica ya no se interesa tanto la modernización de las mentes de los campesinos, sino los complejos, sino los procesos complejos de vivir la modernidad en América Latina. A ver, ¿qué quiere decir esta premisa de los investigadores Alejandro Benson, Varela y Barpé? Entonces, todavía sigue existiendo acá que, como ya cayó todo un asunto de socialismo y esto va permeando cualquier ámbito de desarrollo social en cualquier sociedad del mundo, que hace pues el capitalismo como gran vencedor y obviamente obedeciendo a la intencionalidad que tiene en términos de la economía, pues obviamente seguir vendiendo, pero seguir vendiendo bajo la premisa de, de que las sociedades estén pensadas desde el consumo de masas, simplemente eso. Y que hoy por hoy, en sociedades desiguales, ¿qué pasa con el capitalismo? No precisamente se cortan o se achican las brechas entre el más rico y el más pobre, no, antes se agranda más. Entonces ahí viene un papel fundamental de los medios de comunicación. En los 80, en casos nuestros, empiezan a aparecer las telenovelas, se dice, se ha pensado, se ha dicho, algunos investigadores lo afirman, que las telenovelas son un producto eminentemente colombiano, es como un sello. Se dice, pues, y hemos visto que la televisión en Colombia ha explorado mucho el formato y de hecho, pues, muchos países ya lo han adoptado y han hecho
adaptaciones o han hecho emisiones de telenovelas, pues propiamente locales, tal cual como fueron hechas. En fin, pero se dice que la telenovela es un producto propiamente de Colombia, ¿cierto? De pronto muchos de ustedes no, muy seguramente ustedes no se acuerdan de estas telenovelas, de pronto Jorge sí, ¿cierto? Pero para mencionarlos, eran telenovelas que empezaron a visibilizar ciertos personajes, ciertos individuos que empezaron a cobrar importancia en el contexto social y cultural del país. ¿Quiénes fueron? Los jóvenes. Hay una serie por allá de los 89 que llamó Décimo Grado, Los Victorinos y esta de Amar y Vivir. Miren los años, el 89, en el 91 Los Victorinos, en el 88 una serie de Amar y Vivir. Las relaciones de compañeros de clase, ¿cierto? ¿Qué pasaba en un colegio? La de Los Victorinos con una trama muy interesante, unos personajes muy particulares, ¿cierto? De Amar y Vivir, las relaciones de pareja. Que entonces se empezó a estar con este fenómeno de las telenovelas, a visibilizar personajes tan, que en su momento, muchachos, los jóvenes no tenían tanta relevancia social. De hecho, en términos del Estado, eran concebidos todavía como sujetos en riesgo, pero sin protagonismo social y cultural. Simplemente individuos a los cuales hay que asistir porque es una población en riesgo. Hoy por hoy el cuento es muy diferente, ¿cierto? Los jóvenes cada vez más ocupan mayores espacios y mayor importancia en diferentes esferas, en diferentes ámbitos, ¿cierto? Pero entonces lo que se pensaba en ese momento era la concepción que se tenía de los jóvenes, pero bueno, los jóvenes somos inquietos, no son inquietos, se motivan, generan otras significaciones de la vida, del mundo, van reconstruyendo y más bien, digamos así, reestructurando lo que es una cultura impuesta para dar cuenta de otras posibilidades y otras expresiones de la cultura misma, ¿cierto? Esos personajes, estos jóvenes, empezaron a tener cabida en las telenovelas de los 80, por ejemplo. Se puede decir entonces que ya al retratar este tipo de personajes que en ese momento, como les digo, eran pensados en individuos muy, digámoslo así, muy pocos importantes dentro de la estructura social, cultural y política del país, pues ellos empezaron a manifestarse a través de la cultura, de la música, el arte, en fin, todo un montón de cosas muy propiamente de las expresiones juveniles. Y empezó entonces a hablar de lo que es cultura popular. ¿Qué cosas pasan en la sociedad nuestra? ¿Qué cosas pasan en una aula de clase? ¿Qué cosas pasan en la representación de estratos socioeconómicos de los victorinos, clase alta, media, baja? ¿Cierto? Las relaciones de pareja, los jóvenes, que bien, o sea, nos han enseñado típicamente el matrimonio, pero bueno, ¿qué pasa en esos procesos de enamoramiento, de afectividad en los jóvenes, ¿cierto? Entonces ya los jóvenes empiezan a tomar vigencia, por ejemplo, en los estudios de comunicación y sobre todo en los empiezan a tomar protagonismo en los contenidos televisivos y eh, son series que generaron de cierta manera un reconocimiento de la identidad de Colombia. ¿Cierto? Profe, Sí, hola. por ejemplo, en el texto decían como que se involucraban los hechos de apropiación al adueñarse y que también los usos sociales o como la percepción o recepción era el reconocimiento cultural, pues era como la construcción de la ciudadanía. Sí. Como la forma como se democratizaba la vida. O sea que por eso ese tipo de, digamos, de programas, lo que decías vos con los victorinos, de mostrar como eso de la sociedad de, ¿cómo es? Clase alta, clase baja, de la forma como uno tenía la percepción de cómo era la construcción de una ciudadanía. Sí, pero yendo al contexto, y es que y hoy por hoy es posible encontrar todavía esas definiciones o esas diferenciaciones.
Tenemos entendido, algunas personas han entendido que el estrato 4 o 5, el estrato socioeconómico 4 o 5, correspondería a lo que podría ser una clase A. Hoy por hoy estamos asistiendo a otra cosa que nos indica que es totalmente diferente, ¿cierto? Y que hoy por hoy podemos decir de que una clase alta no podría clasificarse en un estatus socioeconómico, y no que los estatus socioeconómicos corresponden a unas categorías, pero más limitadas a otras cosas, menos a clase, ¿cierto? Pero es la concepción que se tiene y la concepción que se ha promovido, por ejemplo. Jorge, ibas a decir algo. Sí, profe, no, hablando sobre todas esas tres series, que es que estamos también hablando de un contexto donde el joven está muriendo en Colombia. También lo Ajá. entendemos de esa forma. También es como una forma aleatoria de ver que el joven puede salir de esa situación que estamos viviendo con lo que viste del patrón del mal al pasado, ¿cierto? Tenemos un personaje nefasto haciendo de las suyas en una sociedad donde el joven se está dejando seducir muy fácilmente por el dinero fácil. Hay cambió una concepción. Cambió la concepción de esa familia tradicional donde el papá llevaba el dinero a la casa, donde se traslada que el joven es el que empieza a aportar en la casa. Entonces el Uh-huh. joven es el que empieza a tomar un poder, pues un poder fácil. Entonces con esta serie lo que se busca es que se diga, bueno, volvamos como a ciertos valores, ¿cierto? Por ejemplo, lo del colegio. Mire lo que se encuentra en un colegio y narremos un 10.º grado que tuvo una audiencia súper grande, que era los sábados, por ejemplo. Esto, la mayoría de los pelados que estudiamos nos sentíamos identificados con esos pelados que estaban ahí en ese colegio. Pero también cuando vimos los victorinos, también despreciamos de cierto modo a esas otras clases, porque no hubo una forma de unir las clases. Ahí sí se vio la barrera que había de clases, porque se mostró Claro, unos no. estereotipos, se mostraron unos estereotipos marcados de cierta forma. La Uh-huh. otra serie que hablas de Amar y Vivir, por ejemplo, fue una serie que hablaba así del amor, pero también había una gran concesión de violencia dentro de esa serie, de maltrato a la mujer, que tampoco se había tocado. Había una situación de que el personaje que llegaba de su pueblo a la ciudad y también el mismo narcotráfico se lo llevaba, porque esto le pasó a este personaje. Entonces era como unos estereotipos que empezaron a marcar dentro del contexto de violencia que vivía el joven. Eso es lo Claro, que quería exacto. aportarte. Por eso, bueno, la verdad que las diapositivas, Jorge, amigas, compañeras, por eso hablamos acá que eso tan solo son, Y por ejemplo, John, hablábamos por ejemplo de una película que en Medellín marcó una pauta que fue grande, que fue Rodrigo D, por ejemplo, si lo queremos llevar mucho más allá. sí, claro, Rodrigo de, Que es una de las películas que tradicionalmente todos los pelados de esa época se vieron identificados. Y te lo puedo decir, 20, 30 años después, todavía se sigue viendo esa película y se oh, escucha la música de y esa todavía, película de una forma fuertemente. y es vigente sobre todo para el movimiento punk, para la escena del rock local, y en fin. Lo que pasa es que productos de este tipo empezaron a explorar, lo que aquí hay un concepto muy clave, Jorge, y es la cultura popular. ¿Qué elementos componen o hacen parte de la cultura nuestra? Entiéndase que cultura popular son aquellas construcciones como de carácter autóctonas o folclóricas de la sociedad nuestra, ¿cierto? Porque a partir de estas telenovelas que estamos mostrando por acá, se empezaron a explorar incluso otras temáticas más en particular, muy desde el seno de la familia, muy desde el ciudadano del común de a pie, ¿cierto? Empezaron a aparecer personajes que tomaron protagonismo como el senador, el taxista, el conductor de un bus, ¿cierto? O sea, personajes que pasaban desapercibidos en la sociedad colombiana, de cierta manera, pero que fueron visibilizados de tal forma en estos formatos en particular, obviamente develando a partir de esos personajes cosas implícitas que tenemos inmersas en nuestra sociedad. Las desigualdades, ¿cierto? La brecha entre ricos y pobres, las relaciones con el otro, la violencia tan marcada en nuestra cultura, porque no es una violencia desde los actores del conflicto armado, sino que esto está incorporado significativamente como nuestro sentido de ser cultural y social, ¿cierto? Entonces, todas estas series, en su forma particular, con sus propias historias, de alguna u otra manera estaban haciendo referencia al acontecer nacional del momento, ¿cierto? Eso como Profe, para los chicos. Hola, por sí. ejemplo, algo que me pasó con eso fue cuando resulta que antes de que sacaron otra vez Betty la Fea en televisión, yo Sí. me la estaba, no sé por qué me dio por vérmela por YouTube, no sé por qué, o sea, empecé a vérmela y fue un choque cultural súper grande porque yo decía, o sea, cuando a mí me tocó de peladita, pues cuando estaba más pequeña que me tocó verme Betty la Fea,
para mí era como muy normal todo lo que sucedía, pero ya analizándola después, en esta época, y ver lo que sucedía en la novela, yo decía, pues que, o sea, en serio, qué novela tan fuerte en el sentido de cómo, por ejemplo, tratan a las mujeres, porque realmente, o sea, el valor que le dan a la mujer ahí es súper bajo, o sea, en serio, desde el maltrato, yo decía, es increíble cómo en esa época normalizábamos ese tipo de series y la veíamos como algo tan normal, y hoy por hoy dan un choque tan fuerte a eso. Profe, pero igual, al igual que Camila, pienso que las novelas, todas las novelas, sin excepción, todas usan a la mujer como objeto sexual. No importa lo inteligente que sea, como fue en el caso de Betty. O en la novela, pues que tampoco vi, pero eran los cortos que pasaban, era de La Ley y el Corazón, que usaban a Lina Tejero como la abogada más tierna, más dedicada a la familia, pero igual era la burla de las personas. Entonces, al hombre siempre lo dejan bien parado como el macho y a las mujeres como no, así haya empoderamiento femenino como la reina del flow y todas esas cosas, pero siento que todavía sigue siendo un objeto sexual. Ok, bueno, eso muy bien. En el caso de las mujeres, hay una estereotipación de su figura y de su rol social, claro, como un objeto sexual. También lo sigue habiendo desde la perspectiva del hombre, desde la perspectiva de la masculinidad en Colombia, que no solamente es ese macho alfa puede ser, sino muy también acrecentado a qué, a todo un asunto del poder adquisitivo, el poder que yo puedo tener sobre el otro, las relaciones de poder y de autoridad, las violencias, las violencias manifestadas en lo micro y en lo macro. Es decir, todavía estamos asistiendo a eso, chicas y compañeros, simplemente que están anudados a aspectos muy comunes de nuestra realidad que se tienden a normalizar, claro que sí. Entonces ahí lo que le pasó, por ejemplo, a María Camila, que ya ve con otros ojos. Al decir que otros ojos es porque tienes una serie de concepciones diferentes que parten de un proceso de construcción de conocimiento, de reflexión, de conciencia, que no tenías en esa edad, ¿cierto? Hoy por hoy, si yo hubiera visto, o cuando vimos, por ejemplo, a muchos de nosotros nos tocaron los primeros realities, el Gran Hermano, los protagonistas de novela, y para todo eso ocasionó un boom impresionante, ¿cierto? Ese formato televisivo tan particular con gente tan común y corriente, pero todo lo que empezamos a vivir de la vida, a mirar de la vida de ellos, en ningún momento nosotros pensamos, ¿cómo es posible que programas televisivos y formatos de este tipo estén desdibujando las barreras entre la vida privada y lo público? O sea, ¿qué hago yo público de mi vida? ¿Qué permito yo que sepan los otros de mí? ¿Y qué otras cosas hacen parte de mi privacidad? ¿Qué es lo íntimo y qué es lo que representa extimidad? ¿Cierto? Al igual que eso, también empezamos a mirar una serie de cosas cuando, por ejemplo, los protagonistas de novela, personajes de diferentes regiones del país. Ahí podríamos estar hablando también posiblemente de un retrato de nuestra sociedad basado en regionalismos muy marcados, ¿cierto? Y cómo nos cuesta todavía interactuar con el otro a partir de que pertenece a cierta región, porque pertenecer a una región significa tener otras concepciones y otras prácticas culturales, ¿cierto? Lo cierto es que en el caso nuestro en Colombia todavía vamos a seguir asistiendo a ese tipo de construcciones, de reconstrucciones, de estereotipos, de arquetipos, de todo lo que ustedes quieran y que muchas veces no lo vamos a notar. O sea, por lo menos nosotros sí, porque nosotros ya tenemos una mirada muy condicionada desde lo comunicacional, que a veces nos representa problema también, digo yo, porque no nos dedicamos a disfrutar el producto, sino que a veces lo criticamos, que el plan, que la secuencia, que el sonido, la iluminación, el encuadre, la composición, en fin, todo un montón de cosas, pero no seríamos, digamos así, audiencias normalitas, somos otro tipo de audiencia. Pero ya esto poniéndolo propiamente a los ojos y en las mentes del ciudadano de como una persona corriente, o sea, en él operan otras cosas. Y eso es lo que nos interesa a nosotros entender, ¿cierto? Cómo afecta, cómo incide el mensaje del medio en las audiencias, ¿cierto? ¿Sí será que eso modifica
las percepciones de las personas, modifica su lenguaje, su identidad, cómo se relaciona con el otro, cómo se ve y se piensa la vida, ¿cierto? Entonces sigamos con Pablo, el patrón del mal, a ver qué más nos va diciendo, ¿cierto? Teníamos entonces a este panorama de producciones de telenovela en los 80, gracias a Jorge y a los de las chicas por la intervención también, que nos hablan un poco más de contexto específicamente con los jóvenes, ¿cierto? Aquí se hace referencia a lo siguiente a estas series, no sé si las vieron, seguramente las conocen. Se dicen entonces, muchachos, que estas series de CSI, o sea, son, a muchos les gusta, creo que son muy bien producidas, se ve que tienen una gran inyección económica, o sea, de presupuesto, y básicamente de estas series de este tipo se puede inferir lo siguiente, que si bien en la primera mitad del siglo XXI, pues a ver, ese sujeto popular, esa audiencia, ese ciudadano del común ya se empieza a desterritorializar, es decir, ya no solamente consume productos locales, sino que gracias a toda la masificación de la oferta televisiva y oferta de medios de comunicación, claro, puede acceder a contenidos a diversas producciones de diversos lados del mundo. Entonces, ahí qué pasa en términos del consumo y en términos de los efectos de los mensajes de los medios de comunicación de las personas, ¿cierto? O sea, si solamente, no solamente son los contenidos propios, sino de otros lados del mundo, de otros productores. Ahí qué pasa entonces en términos de las influencias o los efectos que pueden ejercer en las personas, ¿cierto? Se dice, muchachos, los CSI, estas series, se dice que fueron patrocinadas por Estados Unidos, por el gobierno, para educar a las masas sobre la potencia tecnológica y científica de su sistema de seguridad. Es decir, infunden en el ciudadano la percepción de que serán aprendidos por el más mínimo y microscópico detalle. O sea, hay un mensaje implícito según esta consideración de análisis, y es que series como esta dan la sensación de que usted aquí aprenden al criminal típico de calle, en fin, hasta el que hace delitos cibernéticos, ¿cierto? O sea, ante los ojos y la mirada de toda la potencia de seguridad de Estados Unidos, usted dice, uy, no, esta gente aparte de TESA, uno aquí no se puede equivocar. Según este análisis, hay un mensaje implícito pero en cierta u otra manera también es la forma en cómo el gobierno estadounidense ha utilizado la industria televisiva y mediática, pues obviamente para difundir no solamente su modelo económico como tal, sino lo que es el país y la importancia de ese país en el mundo, ¿cierto? Por ejemplo, Rambo, todos nos vimos Rambo, alguna película de Rambo. ¿Dónde está Rambo presente siempre? En escenarios de guerra. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde estuvo? Estuvo en Vietnam, En Vietnam. en Afganistán, Ajá. O sea, lugares pues hay claves muchos para él en ese lugares momento. bélicos, hay muchos lugares bélicos, ¿cierto? Que muy curiosamente son lugares donde tuvo intervención de Estados Unidos o una influencia. Películas como esta refuerzan el mensaje de que cuál es el papel de Estados Unidos en guerras internacionales y cuál es el rol de Salvador, ¿cierto? Entonces, yo creo que la industria norteamericana en materia de medios de comunicación, específicamente en el cine, refuerza significativamente ese mensaje, de alguna u otra manera. Ya todos sabemos cómo es la bandera de Estados Unidos, el escudo, todo un asunto del nacionalismo, del patriotismo, ¿cierto? Creo Pero que hola, realmente en los canales, digamos, nacionales de allá, a la hora de presentar ese tipo de series, pasa exactamente eso. Nunca vas a ver una serie donde no triunfe la policía de Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos, donde
sean como los más impecables a la hora de manejar la seguridad en las series nacionales. Es más, hace unos años habían presentado una serie que se llama como Minuto 90, no me acuerdo el minuto 60 o 60 minutos, algo así, era una serie de televisión, era como todo el detrás de cámaras de lo que se hacía en televisión, eso contaba la serie. Y resulta que ellos empezaban a contar cómo realmente se manejaba el poder político dentro de los canales y cómo, digamos, tergiversaban toda la información para poder que los contenidos se vendieran de esa manera. Hicieron una sola temporada y la sacaron del aire, simplemente por mostrar ese tipo de cosas de Estados Unidos. Y por no llevar como esa misma línea de mostrar que Estados Unidos va contra el mal, que pues por lo que decías, pues, aprende a cualquier criminal. Sí, porque es que son unas narrativas muy, muy particulares de dar una idea. O sea, todas y cada una de ellas podemos establecer de que tiene una conexión, ¿cierto? En cuanto a la idea que se necesita vender de ese país. Vemos la película típica de la industria de Hollywood y nos presentan el mismo estereotipo de actores. O sea, la gente se sorprende, incluso ciudadano, de cómo se sorprendería mucho al ver, digámoslo así, ciudadano corriente, la persona del común de Estados Unidos. Y no le va a parecer, se va a confundir o se va, de hecho, más que todo, le va a causar pues como mucha curiosidad y va quizás a desmentir en parte el hecho de que las personas en Estados Unidos, su aspecto físico, muchos de ellos por cuestiones pues, multirraciales, no corresponden al actor que ve en la televisión, ¿cierto? Pero bueno, eso ya creo que lo hemos vivenciado mucho, somos muy conscientes de eso. Vamos a ver qué otras cosas más nos empieza pues como a mostrar. Todo esto de las series, de lo que estamos hablando de Pablo Escobar y todo este asunto de esta serie en particular. Bueno, estamos aquí en las diapositivas, ¿cierto? Hola, ¿estamos viendo la diapositiva? Sí, profe. Okay. Profe, yo quería de pronto decir algo. Sí. Respecto a lo que hablabas ahorita, de pronto estas series de televisión, primero son como de cierta forma aprobadas para poderlas lanzar, pero yo creo que por eso ya hay plataformas virtuales en donde suben otro tipo de contenido. Por ejemplo, no todas las series son así. Por ejemplo, hay una que se llama Cómo salirse con la suya en un asesinato, algo así. Y pues muestran cómo los abogados y cómo la gente que es culpable se sale con la suya y pues pasan por encima de todo el sistema. Claro, lo que pasa es que la diversificación de contenidos en estas plataformas, pues, esto siempre va a operar, esto no va a dejar de existir, ¿cierto? Lo que hacen las plataformas digitales de contenidos es ofrecernos una gama de posibilidades de contenidos diversos, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de una serie cuyo consumo se presentó en el medio tradicional de la televisión. O sea, lo daban en una franja horaria. Y que yo pagaba incluso, le pagaba a mi operador de cable por acceder a ciertos canales, pues como HBO, entre Fox y otros más, donde presentaban series de este tipo. O sea, esto es desde el consumo de la televisión en su forma convencional. Que hoy por hoy de pronto están en Netflix o ¿cómo se llama la otra? Prime Video. En fin, otras plataformas. Quizás, pero esto cuando apareció era en la televisión convencional. Al televisor ahí, tú viendo la serie, los capítulos, hola. Es que también hay que mirar, yo hablo mucho de los contextos, me parece que es muy interesante entender en los contextos. El contexto de esta serie es un año antes de la caída de las Torres Gemelas también. Entonces, recuerda que el discurso que se maneja desde Norteamérica es que tenemos un enemigo. Y con ellos también refuerzan eso, que tienen un enemigo que van a vencer sea como sea. Entonces, las series de televisión, como también son más medias que hacen parte del gobierno, muchas de ellas como Fox, ¿cierto? Y CBS, y CNN,
se alinean pues con el discurso del momento. Entonces esta serie permitió también llevarlos a que construyeran un contenido con un imaginario que hacía que pensáramos lo que acabas de decir ahí, que pueden coger a cualquier persona en el mundo. Y también, como te digo, nos lo trasladan a nosotros, que porque te acuerdas de los años 80 que llamaban los enlatados, Ah, a las series que nos mandaban es lo mismo, nos mandan toda esta información a nosotros en Latinoamérica para que nosotros también tengamos ese sí, discurso metido en la cabeza. eso hace parte de una estrategia de difusión y propaganda, claro, es que eso es una forma, Profe, indudablemente. por eso lo Hola. que dice Isabela es verdad. Por ejemplo, todas estas series a nivel, digamos, de canales nacionales y que pertenezcan, digamos, a los gobiernos o eso. Porque, digamos, uno a veces se pregunta cómo hay series que en este momento están en plataformas digitales como, no sé, pues alguna serie que está en plataformas que no se muestra y uno dice, pero ¿por qué no muestran eso en la televisión nacional, sabiendo que son series que cuentan la verdad? Ahí está el mismo discurso, de que realmente no pueden, o sea, el discurso que quieren mostrar hacia el país es uno diferente de mostrar cómo ellos son los que manejan ese tipo de contenidos. Pero es que igualmente pueden ser muchos discursos, María Camila, pero todos y cada uno de ellos, desde el mensaje mediático, desde el contenido en sí mismo, todos están operando, todos son construidos desde la lógica comercial. Entonces, por eso es que nosotros no los vemos acá. O sea, pague y ve. Yo puedo encontrar un documental en su versión gratuita, en YouTube o a través de estas plataformas y te van a mostrar cosas que usted va a decir, uy, no, ¿cómo así? Es toda una visión contrapuesta a esto. Es decir, hay crítica, hay denuncia, hay otro tipo de cosas, pero son construidos desde la lógica, ¿cierto?, comercial, desde el consumo cultural en sí mismo, que uno a veces no sabría pensar o decir si eso, eh, ese nivel de crítica, ese nivel de denuncia, qué tan fiel es, por el hecho de que sigue siendo un producto comercial. O sea, pague por ver la denuncia, porque no me puede llegar si es un derecho público la información, se supone, ¿cierto? O sea, ahí queda como esa cuestión. Como por ejemplo un poco lo que hablábamos de clases anteriores, del carácter educativo que puede tener un programa de Nat Geo Discovery Channel. Son programas educativos o simplemente de entretenimiento, cuyo tema es algo educativo, pero es de entretenimiento. ¿No? Entonces es como, mira qué sentidos, qué propósitos tienen estos contenidos. O sea, esta acepción de acá de la CSI, anudado también al contexto que da Jorge, que nos da el compañero acá, series como estas, entre otras, van a reforzar toda una idea del aparato de seguridad de Estados Unidos, ¿cierto? Y es una manera de Profe, darnos a entender a nosotros de que, ojo, ustedes no pueden, haga lo que quiera, pero haga lo que le va a pasar, pero muy seguramente es decir, no haga eso, que nosotros estamos presentes en cualquier lugar, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Hola, sí. también, por ejemplo, en esto de CSI, que hicieron uno de hecho que se llama CSI Miami, en donde la mayoría de los que atrapaban ellos, la mayoría de los que investigaban eran latinos, como también para dar el mensaje de que, pues, de que vos sos latino en Estados Unidos, tenemos entre cejas. Claro, hace parte pues, del discurso, del mensaje. Es decir, aquí el enemigo es común y a la misma vez diferente. Es un Profe, común pero también hay diferente. que tener en cuenta que Miami es el estado, bueno, Florida es el estado que más latinos tiene. Entonces, por eso le pusieron Miami, porque si se van, supongamos, al norte de Estados Unidos, el que va a ser investigado va a ser de pronto, no sé, un irlandés o un norteamericano. Pero entonces hay también que entender el contexto de los programas. Está bien, es un estigma el que nos ponen a todos los latinos el ser vendedor de droga, ladrón, prostitutas y cosas así. Sí, claro.
Pero a lo que quiero más es cómo segmentan cada programa que tenga como su objetivo diferente. Claro, pero el mensaje yo creo que sigue siendo el mismo. Aquí el mensaje sigue siendo el mismo. O sea, la omnipresencia de Estados Unidos en el mundo. Pero te decía, John, que eso, ellos armaron un discurso de un enemigo invisible, digámoslo en cierto modo. Todos eran enemigos, pero no se clasificó. Primero, ellos tenían un enemigo que eran los rusos. Estaba muy claro que ese era el enemigo a vencer, el socialismo. Ahora no había un enemigo. Primero fueron los musulmanes, que fueron a los que les dijeron que habían metido la bomba, pues, supuestamente entre los aviones. Pero ya eso se fue distorsionando, entonces generaron que había un enemigo mundial que había que vencer. Y como dice la franquicia, hizo eso muy bien. Clasificó, por ejemplo, a los delincuentes cibernéticos, que es lo que hacen con la serie de Ciber. En Nueva York, pues obviamente se van a la parte donde está la parte más rica de Estados Unidos, ¿cierto? Donde se maneja el emporio económico. Y en Las Vegas se llevan al lugar de entretenimiento. Entonces, mira que van marcando sin querer queriendo, pues, diría uno, los elementos narrativos de cómo vamos a ir venciendo en cada extremo, cada situación. No es estereotipo. Que digamos, no, es que vamos a decir que los latinos son malos. No, en Miami se encuentra de todo también. El que ha ido a Miami sabe que no solamente hay latinos, hay mucha comunidad italiana y mucha comunidad española. Entonces, también tenemos que ver que no es porque sea eso. Solamente los latinoamericanos los que están ahí, pues para clasificarles como malos. Más fácil se clasifican en la política lo que están haciendo hace 5 años con el cuento de Trump, que sí está diciendo que el inmigrante es el que se está llevando todo, que es otra clase que deberíamos de hablar. De la política como el medio de comunicación refuerza ese discurso de discriminación. Claro, claro, claro que sí. Bueno, gracias, Verónica, compañero. Todo lo que ustedes acaban de decir, muchachos, está articulado a esta lógica que es que lo que tenemos que entender aquí, muchachos, también, y es que hay unos mensajes que son como muy claros y explícitos, pero a su misma vez hay implicidades y depende mucho de las interpretaciones que hagamos las audiencias de esos mensajes. Obviamente teniendo en cuenta ciertos contextos de Profe, referencia. Hola, sí. profe, qué pena, yo sigo sin entender lo que tú dices, que todos llevan un mismo mensaje. El mensaje de que Estados No, Unidos siempre está ahí omnipresente, no lo entiendo. no, 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 no. A ver, o sea, a la hora de la serie, por ejemplo, si tomamos CSI o CSI, Ok. ay, cierto. El mensaje aquí, claro, es que hay un cuerpo de seguridad eficiente que trabaja arduamente para repeler a los criminales, Ujú. ¿cierto? Y dar la seguridad, pues brindar la idea de Y seguridad. aunque el tema de la serie fuese totalmente lo contrario, sigue siendo un producto comercial, obvio, ¿cierto? Sí, es que Pero es por eso. entonces, Pero, o sea, cuando hablamos de un mensaje implícito, es, por ejemplo, lo que estamos diciendo acá, es dar la idea, o sea, de manera como de adoctrinamiento. Yo cambiaría el tema acá de educar, porque a uno no lo están educando acá, yo creo que a uno le están es advirtiendo o ujú, formando, moldeando, para que uno sepa que los estadounidenses, digamos así, son muy tesos. Y son muy tesos y se van hasta las últimas consecuencias. Y a su misma vez se puede reforzar la idea de que, vea, yo siendo un criminal o el más vivo que sea, yo en Estados Unidos no puedo hacer eso porque me va a pasar eso, ¿cierto? ujú. Pero así Pero mismo, sí, pero sí estaríamos de acuerdo de que conforme pasa el tiempo, esa concepción tiene que cambiar. Por ejemplo, yo ya no veo a Estados Unidos de la misma forma que la veía hace cinco por eso, años o algo porque así. es que, vea, de hecho los productos audiovisuales, televisivos, perdón, cinematográficos, fueron tan importantes, por ejemplo, los estudios de memoria y de la historia, porque dan cuenta de los contextos, de los escenarios, de la historicidad de un país o de una comunidad en particular, de una sociedad, ¿cierto? Nosotros, así como Jorge nos dio parte del contexto de series como de este tipo, yo creo que ya hoy por hoy la concepción es totalmente diferente. ¿Cierto? Profe, Nosotros nos podemos de pronto inundar de producciones que de hecho están pasando de otros lados del mundo, de la industria de Bollywood, de la India, de producciones de Asia, y nos están mostrando otro tipo de cosas, no necesariamente buenas,
porque es que son las interpretaciones que nosotros hacemos del mensaje, teniendo en cuenta que nuestros contextos de interacción, nuestros contextos de referencia. O sea, el hecho de que nosotros seamos latinoamericanos no es porque estemos por allá abajo, sino porque nuestros paradigmas son muy diferentes. Y nosotros hacemos unas interpretaciones, sobre todo basadas mucho en juicios valorativos, demasiadamente marcados. Hola. Eh, el texto decía como algo sobre las mutaciones culturales y ellos también decían respecto a lo que está diciendo Isabela, y es que de cierta manera también mutamos culturalmente, o sea, o sea, por eso no tenemos la misma percepción al haber como esas fronteras ya abiertas, digamos, en tecnología o en tecnologías de la información, pues hacemos que no solamente construyamos un presente, sino que lo volvamos a reconstruir de cierta manera con lo que nos llega o con las concepciones que tenemos de las diversas imágenes del mundo. Claro, exacto. ¿No? Muy bien, María Camila. Hoy por hoy ya tendríamos es que estar hablando de otra cosa. O sea, eso tan solo son antecedentes, pero no ha variado mucho como los cambios. Pues porque es que el sentido del mensaje van a seguir siendo como los mismos. O sea, producciones de este tipo. Vemos entonces la película de de una pandemia, por ejemplo, temáticas posapocalípticas, y vamos a ver la presencia de Estados Unidos de alguna u otra manera, o de ciertos agentes, ¿cierto? Internacionales. Yo no he visto en ningún momento que los héroes sean, pues, países latinoamericanos o asiáticos, pues, a no ser de que sean temáticas muy hechas y muy construidas desde lo alternativo, ¿cierto? Pero en producciones de este tipo, de carácter comercial, muy articuladas a la lógica de producción económica de Estados Unidos, vamos a ver mensajes muy recurrentes en esto, ¿cierto? Que no solamente es el aparato de seguridad que más nos vende Estados Unidos, ¿cierto? Un modelo de sociedad que más nos puede vender, ¿cierto? Sí, alguien iba a Profe, preguntar. pero qué pena interrumpir. Por ejemplo, Sí. también que alguien me decía por qué en producciones asiáticas no incluyen a latinos. Era una producción que hablaba sobre artes marciales y mafia rusa, mafia italiana, americana, pero nunca mencionaban a los latinos. Entonces ahí también es como el estigma que es dependiendo de cada país el estigma que tiene sobre el otro, ya que en este nunca mencionaron a un latino, el único latino que mencionaron era un cubano, ya, pero nunca mencionaban que era drogadicto, era por otro Pero, tipo de cosas que lo mencionaban, no, como si fuera un empresario. ok, pero, o sea, también muy seguramente ahí estamos asistiendo a percepciones que tienen sociedades y culturas de estas regiones, pero pues no sé hasta qué punto puede ser un estigma el hecho de que no se haya incluido en la historia. En fin, yo creo que recaería más que todo el estigma sobre los rusos, sobre otros países que todavía siguen pensados y todavía nosotros pensamos que los rusos también son mafiosos, los venden sin empresarios, ¿cierto? Que el asiático también es muy recurrente en la mafia, en los negocios ilícitos. O sea, ahí sí estaríamos hablando de pronto un estigma. Yo creo que el tema de la inclusión es complejo, pues porque hasta qué punto es mirar si hay inclusión o no. Muy seguramente en una producción asiática, al incluir en algún momento latinoamericanos, tendríamos que, es que mirar pues cómo es el abordaje, ¿cierto? La perspectiva que se tiene frente a las culturas nuestras, ¿cierto? Pero lo cierto es que todas las narrativas están construidas, claro, con base en qué? En unas percepciones, en unas miradas muy particulares del productor, el realizador, y que a su misma vez, o sea, no es gratuito, por muy independiente digo yo que uno sea, siempre va a haber una imprenta, un sello ahí de una mirada muy particular de uno. Hay miradas muy particulares basadas en lo político, en lo ideológico, ¿cierto? Pero eso también merecería como una discusión también mucho más amplia y más interesante que podemos hacer más adelante, ¿cierto? Como ese sentido, ese sello, esa impronta que tienen las producciones, eh, cualquier diversidad de producciones de medios de comunicación, el mismo cine como tal,
pero eso cómo genera ciertas influencias en las audiencias y mirar si el mensaje se infunde en una manera explícita o si deja abierta, el mensaje deja abierta a otras posibles interpretaciones, ¿cierto? Chicos, terminando entonces con el tema del patrón del mal, hablamos de toda una serie de contextos y ya, listo, hablamos más de Pablo, de esta serie, ¿cierto? Sigue, eso lo tenemos claro, que es una mirada mediática del canal, un canal privado, que tiene un discurso, se consolida en un discurso de la lógica, esos discursos se consolidan en la lógica del capitalismo. ¿Qué pasa con los escenarios que se ven representados en la serie? ¿Qué pasa con el territorio? ¿Cómo nos lo muestra? Es el territorio que es ocupado por una influencia mediática que trasgrede el espacio. Gracias al proceso de globalización que lo revitalizó para las nuevas generaciones que poco conocen de la historia reciente del país. Nos cuentan un territorio colombiano pues muy basado en las acciones del personaje, ¿cierto? Muy basado en las acciones del personaje o bien unos territorios que se significaron de acuerdo a las acciones de él, pero no nos cuentan otra Colombia. ¿Qué estaba pasando en Colombia en el momento? No es que nos tengan que hablar bonito de Colombia, sino que, o sea, los espacios ustedes saben que se significan en la medida en que los individuos interactúan con él. Un parque no tiene significado alguno dentro de su estructura, puede ser muy bonito, puede ser lo que sea, se significa en la medida en que los individuos, el ciudadano, interactúa con él, ¿cierto? Entonces eso yo creo que queda claro con los territorios, cómo se significa y se reconstruyen a partir de las acciones que hacen los individuos en él o alrededor de él. Entonces este territorio colombiano pues fue significado como una enorme zona de guerra insegura gracias a este personaje, que no estamos diciendo que es mentira, al contrario, no. La Colombia de mediados de los 80, inicios de los 90 fue una cosa caótica, ¿cierto? Pero nos empezaron a reforzar, a vender la idea de un territorio desde esta perspectiva. ¿Qué pasa con la audiencia? La audiencia del patrón del mal, una audiencia que es permeada por la hibridación de culturas, que facilitan la deconstrucción de la memoria de la nación, debido a la sobreexposición de los contenidos transnacionales, es el reemplazo de la población de los anteriores contenidos por otros, por unos con mayor capacidad visual. Entonces, estamos asistiendo hoy en día a una audiencia fragmentada, totalmente, que consume a diestra y siniestra cuanto contenido le aparezca. Ese consumo no es pasivo, siempre es activo, porque constantemente nosotros estamos haciendo significaciones de lo que vemos, de lo que consumimos. Y eso es lo que nos conviene entender en la recepción de todo este asunto. Cómo eso afecta nuestra manera, nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestra manera de relacionarnos con el otro, nuestra manera de construir nuestra cultura, ¿cierto? Que aquí nos hablan de hibridación, que eso lo vamos a ver más adelante, es un concepto muy interesante, que es la transformación o la mutación de la cultura, ¿cierto? Entonces, aquí hay es posible ver ciertas transformaciones o mutaciones y esas hibridaciones de la cultura nuestra, gracias a contenidos de este tipo. Contenidos del patrón, el contenido del patrón del mal, un contenido que sí es real sobre las atrocidades que se realizaron, pero también nos muestra más que todo las excentricidades y las banalidades del poder del dinero. O sea, en ningún momento esto nos lleva a una reflexión. A nosotros nos parece, ¿vale? Coloquémonos siempre, muchachos, en los zapatos. Es difícil, eso no sé, yo creo que no puede, pero es lograr entender la mente, ¿cierto?, de la audiencia del común. ¿Qué hace la gente con el mensaje? ¿Cómo lo interpreta? Yo estoy casi que seguro que va a decir, uy, no, mucha plata, ya María, lo que se puede conseguir, esa finca, ese carro, las mujeres, estos caballos, etcétera. ¿Cierto? Ahí se está reforzando mucho el discurso de las banalidades. Hay un discurso también de injusticia que se repite, donde se repite el mismo concepto de corrupción, el vandalismo, el poder, donde predomina el dominio y la manipulación mediática como apología del delito. A ver, yo eso sí lo dejo a consideración. Muchos podrán pensar de que series como de este tipo
o las narcoseries, como comúnmente las han categorizado, refuerzan, pueden ser compensadas como una apología del delito, ¿cierto? Pero en su momento habrá quienes lo empleen como un material de aprendizaje. Es el enfoque que le podemos dar, ¿cierto? Todo es un asunto de percepción. Nos dan, o sea, como recogiendo impresiones de esta serie, de este análisis que hice, se retrata una visión del personaje, nos explica grandes rasgos, pero sin mucho análisis que era más narco del país. Pues hay gente que todavía incluso no comprende, no dimensiona lo que es este personaje. Si bien se le dio ciertos tipos, se le dio voz a ciertos tipos de víctimas, pero ¿cuáles eran las víctimas? Aquellos que ostentaban como si tenían un tratamiento especial o fueron como cruciales en la situación. La esposa del general o el policía, ciertos policías, ¿cierto? Pero ¿qué hay de ciudadanos? No hubo víctimas ciudadanas. Claro que lo hubo. Y muchísimas, yo creo que fueron más. Pero no se visibilizan en esta serie, ¿cierto? Entonces ahí se va deformando la memoria que tenemos de este fragmento de la historia nuestra. Hizo comprender a los televidentes la ingobernabilidad que tenemos, porque la realidad con el gobierno es la misma en aquella época que con esta. A ver, que esta presentación, esto que les estoy diciendo yo, el año que viene puede que cambie, pero creo que aquí se está todavía mostrando algo, que este señor actuó a diestra y siniestra, claro, gracias a la ingobernabilidad que hubo, a la corrupción y al hecho de que la presencia de la fuerza militar y de fuerzas públicas, pues era, para él no representaba problema. Y además porque el ciudadano de común no es que, digámoslo así, confíe mucho tanto en sus fuerzas militares y en la fuerza pública que en la policía, porque vemos, o sea, la corrupción está tan permeada en todos estos espacios que le hemos perdido credibilidad a estas instituciones, ¿cierto? Desconocer la cantidad de víctimas, simples ciudadanos que suben la barbarie, lo que decía ahorita, se le dio voz a ciertas víctimas, pero el resto, la ciudadanía que fue víctima de verdad, el ciudadano del común, ¿qué? ¿Cierto? La gente de calle, la gente de la calle, por decirlo de esa manera. No hay un reconocimiento real a las atrocidades y magnicidios ocasionadas por el personaje. Hubo muchos atentados, nos mostraron como los más escandalosos, ¿cierto? Los de mayor impacto. La serie de pronto no mostró, la verdad no sé, creo que no, pero no hizo énfasis en el atentado en San Antonio, en el Parque San Antonio. Bueno, mostraban el atentado al tiempo, perdón, al espectador, al edificio, pues se me El olvidó. Mónaco, No, Aldaz, al DAS, exacto. Pero, por ejemplo, el Mónaco, ¿cómo están en el Mónaco? La verdad no sé. sí, sí, sí. Sí, ok. Y otros tantos más, ¿cierto? Pero entonces, a ver, recuerden que al momento de series como estas, que si bien tienen una intencionalidad en el entretenimiento, están jugando con aspectos de la historia que es importante para este país y eso tiende a deformar. Entonces, preguntémonos qué pasa si un chico, un niño, más adelante, joven más adelante, no siendo un futuro muy cercano, ve este tipo de series. ¿Cómo va a entender y cómo va a mirar de manera retrospectiva al país? Pues a través de productos de este tipo, que son muy parcializados, ¿cierto? La serie no se entiende como una tragedia, sino como relato manipulado en el medio. Claro, aquí no entendemos que es una tragedia, aquí hay cosas muy espectaculares, ¿cierto? Yo, en ese punto, ¿Cómo? en ese punto que estás hablando, recuerda que esta serie está basada en un libro. Sí, Un libro, el libro de Alonso Salazar, la parábola de Pablo, ¿cierto? Ese cuento. El medio que es lo que se adapta a ese libro y lo muestra de una forma. Puede ser que del mismo libro, como recordemos que Alonso Salazar es periodista, no es historiador. ajá, Él hace un relato quizás de hechos sueltos a medida de lo que va pasando en la historia de este señor, ¿cierto? Entonces, sí tiene una cosa que olvida mucho al común, es lo que no haría un historiador que tendría que entender el proceso como tal, lo que ocurrió ahí y cómo se claro, permeó. Quizás esa es la visión de los dos medios y es una disyuntiva que siempre ha sucedido cuando uno adapta un libro para llevarlo al cine o llevarlo a la televisión, que se hace omisión de muchos. exacto, pero, perdón Jorge, ahí te interrumpo y te añado lo siguiente, que es que no es cuestión de error del productor o realizador hacer una mala interpretación o adaptación, no, es que los lenguajes son muy diferentes.
Pretender entonces hacer una adaptación fiel tal cual como está planteada en un libro, no se puede, porque es que el lenguaje es distinto. Hay cosas que no se pueden recrear en el audiovisual, o sea, de la imagen audiovisual, como hay expresiones audiovisuales que, cómo las se pueden llevar al texto escrito o a otra expresión, ¿cierto? Entonces ahí pasa eso. Y por otro lado, muy importante lo que tú estás diciendo, claro, son elementos que hacen parte de la historia al momento de ser reconstruidos a partir de estas series. Series como estas, desde luego que tienen asesorías temáticas, conceptuales con historiadores, antropólogos, sociólogos, ese tipo de cosas. Pero puede más la lógica comercial, porque hay que espectacularizar la violencia, porque eso es lo que genera el engagement, pues, o sea, lo que permite vincular a las audiencias, ¿cierto? ¿Qué vas a decir, Jorge, más? ¿Qué más ibas a aportar? No, era eso, el terminar diciendo que también es tanto lo que el medio principal, digamos, el productor general sabe que lo que necesita es recuperar su inversión. Partamos de Sí, esa premisa también. Yo voy a invertir 10 pesos, tengo que recuperar esos 10 pesos y ojalá ganarme otros 50 pesos más. Y la serie tiene esa particularidad que se centró supuestamente en el personaje que es Pablo, trata, como decís vos, a unos personajes interesantes del país que supuestamente son ilustres, porque así los llamemos, porque lo que es matar a un director del espectador es un ilustre, un procurador, el atentado a un teniente, a un general del DAS, pues claro, son esas personas ilustres que marcan esa situación. Entonces es fácil coger esos vinculativos para generar esa narrativa. A mí, por ejemplo, yo una de las críticas que mal hice a esta serie fue que llegó tanto a la gente que se hizo un álbum de caramelitos, pues de muñequitos, ¿cierto? Vos sabes que eso es más común, empezaron a vender el álbum, que se sí. volvió una cosa muy fuerte porque llegó hasta el Consejo de Medellín esa disputa de cómo se puede manipular las audiencias y eran los niños los que estaban comprando este álbum, entonces se creó una cosa ahí bastante Claro, fuerte. es que por eso, Jorge, lo que genera en términos de nuestra cultura, precisamente porque todavía estamos asistiendo a unas incapacidades en las, o bueno, a ciertas, hay algo en la comunicación y en los estudios de recepción que se llama competencias, ¿cierto? O sea, ¿qué competencias tiene el televidente o la audiencia para entender, comprender, interpretar y significar el mensaje, ¿cierto? Es eso, porque es que a uno no le enseñan a ver televisión, usted va aprendiendo, pero sí se puede enseñar a un asunto de recepción activa. Entonces, muy seguramente si fuéramos, digamos así, audiencias críticas, hay que dar críticas entre comillas, no veríamos de pronto esto, o lo veríamos, pero no lo replicaríamos en nuestra cultura. No haríamos lo siguiente, no nos compraríamos camisetas de Pablo Escobar, no le pegaríamos a los carros calcomanías, ¿cierto? Y un sinfín de cosas más que parece que fueron a Transmedia, ¿cierto? Pero, o sea, son cosas que pasan con este tipo de producción, sobre todo en una sociedad como la nuestra, tan particular en ese sentido, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa con esta, o sea, que aquí le estamos dando mucha varilla a esto, ¿cierto? Que todos yo creo que estamos de acuerdo que esto le hace un daño profundo a la historia de este país y sobre todo a la hora de que, o sea, ¿qué pasa con un joven, con un niño, con una persona que se vaya a enterar del país y tenga como, digamos así, recursos de este tipo? Sí, porque es que esto le va a aparecer. Alguien puede buscar en internet y le va a aparecer la serie y le parece interesante el dinero, lo enganchó y con eso va a enterar de que es Colombia, ¿cierto? El fenómeno de los narcotours, que creo que ya no existe, pero mire eso lo que generó, ¿no? Una cosa, ¿cierto? Es tenaz. Pero entonces mire que la serie nos va llevando a una serie de cosas, ¿cierto? Yo ya estoy por acá concluyendo, muchachos. Eh, Eso lo van a tener ustedes en la carpeta del Drive. Y quería llegar a esto, en la visión de Pablo Escobar globalizado, un campo globalizado. Yo quería mostrarles ahorita los trailers de tanto de Pablo el Patrón del Mal, la serie de Caracol, pero creo que ya lo hemos visto, y el de la serie de Narcos. ¿Cierto? ¿Qué diferencias en términos audiovisuales vemos, en términos de narrativa, en términos del mensaje? Lo cierto es que ese capo ya globalizado va a generar otras connotaciones en el mensaje, ¿cierto? Por acá voy cerrando, muchachos.
Bueno, preguntas, inquietudes, algo que ustedes quieran como aportar a esta presentación que les quise hacer hoy. Hay claridad, quedan muchas inquietudes más a manera de reflexión. Ok. Quedaron tristes, pensativos. Bueno, muchachos, los escucho ya para que vayamos acabando entonces. Profe, por mi parte todo muy claro. Ok, muy bien. Yo supongo que hay claridad y que no hay algo más como por añadir. Obviamente es una discusión que se sigue, se puede ampliar con otros aspectos, obviamente más a profundidad, pero esta presentación de Pablo, el patrón del mal, la quería ilustrar a la luz del consumo cultural en Colombia y ya con un campo globalizado que ya corresponde no solamente a Latinoamérica, sino al mundo. Pero se los quise mostrar a manera, porque es un análisis que hice, que de pronto ustedes obviamente con toda la confianza del mundo pueden seguir atribuyendo al análisis que yo hice en particular para alimentar la discusión y seguir como dando pistas para entender todo este asunto del consumo cultural y qué implicaciones tiene en términos de la recepción, ¿cierto? En contenidos tan particulares en el contexto nuestro. ¿Cierto? Muy bien. Bueno, muchachos, entonces, estas diapositivas ustedes las van a tener en el Drive. Yo las voy a proporcionar en la carpeta. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos dentro de 8 días. Listo. Listo, profe, Chao, muchas profe, gracias. gracias. Bien, gracias a ustedes. Gracias. Chao, Freddy. Jorge, que estén muy bien, hermano. Gracias. Chao. Profe, gracias, chao. Chao, que estés bien.